Dios les bendiga. Cristo vive y Cristo reina por los siglos y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me concede poder adorarte, bendecirte, glorificarte, oh Padre. Presentando, Dios mío, Padre de la gloria, el culto en este día, para que sea tú glorificándote, para que sea tu Espíritu Santo tomando el control, tomando el dominio de todo lo que va a ser hecho para la gloria tuya, Señor. También te presento, Dios mío, nuestra República Dominicana. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú tomes el control, tomes el dominio, Señor, de toda esta epidemia que hay. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate tú de una manera especial, ya que tú eres el único Dios todopoderoso y verdadero. Mira, Brisa del Este, también te presento para que sea tú tomando el control y el dominio. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Señor. También te presento todos los pastores, Señor, para que tú bendiga a los pastores, para que tú aumentes su fe. Señor, ponga esa cobertura, esa fortaleza tuya, ese poder tuyo sobre cada uno de ellos, Señor, y aumente nuestra fe hacia cada miembro, Señor. La iglesia El Shaddai está en tus manos para que tú dirijas, para que tú ministres. Mira aquellos que están débiles, para que tú le fortalezcas, para que tú le aumentes la fe, le des sabiduría. El que no esté recto delante de ti, Señor, pueda enderezarse, mirando, Dios mío, que tu palabra se está cumpliendo y que la venida tuya está cerca, Padre. En el nombre de Jesús te presento, Dios mío, nuestro gobernante, Señor, Padre, nuestro presidente, nuestro país, que son los que dirigen. Señor, dale tú la sabiduría, dale el entendimiento que ellos necesitan, Señor. Mira, las naciones están en tus manos. Mira, los presos, Dios, ten misericordia, ten piedad, Señor, de cada uno de ellos. Padre Santo, ellos están en tus manos, Señor. Guarda, Señor, a cada uno de tus hijos, Dios, que están allí adentro, trancados, Dios mío, para que tú te glorifiques en su vida, Dios, y cambie su mente, cambie sus corazones, cambie su pensamiento, Dios, que puedan ser diferentes. En el nombre de Jesús, ministra el culto, Padre amado. Queremos que sea tu gracia, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, fortaleciendo, ayudando a cada miembro de la iglesia. Dios mío, aumenta su fe, suple toda necesidad en cada hogar, Dios mío, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya. Señor, en tu mano está el culto y en tu mano estamos todos, para que sea tú cubriéndonos con tu manto de poder y guardándonos, Señor, librándonos de lo que no podamos librarnos. En el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya, Señor. En tu mano está Brisa del Este. Oh Padre, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sigue tomando el control y el dominio, ya que tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, hacedor de maravilla, milagros y prodigios. Eso solo puede hacerlo tú, Señor. En tu mano, Señor, está tu pueblo. Guárdanos y ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta preciosa noche vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Salmo, capítulo 1. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores
en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre de la Gloria, por este maravilloso mensaje que tú nos has dejado. Gracias, Padre amado. Oh Señor Padre Santo, te glorificamos, te damos gracias, te alabamos, Padre de la Gloria. En este precioso mensaje el Señor nos quiere dejar dicho que debemos de estar siempre agarrados de su palabra, siempre sumergidos bajo su presencia, para que nos mantengamos siempre como el árbol que está cerca del agua, que siempre está frondoso, que siempre está verde, que siempre está florecido. Gloria a Dios, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el fruto del Espíritu. Es el tema del fundamento doctrinal para el día de hoy. Así que vamos a empezar. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu, de tal manera que los frutos sean distintos a los tenidos en la vida pasada como irredento. La conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de que la persona desprecia todo lo que en él hay, para poder alcanzar más de lo de Dios. Pablo decía con gozo en su corazón: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2:20. Acerca de ese desprecio de las cosas del mundo, escribió a los filipenses: las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado perdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún repito, todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es de esta manera como se logra ser dirigido por el Espíritu y cómo se manifiestan las obras del Espíritu en la vida. Al decir Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, daba a entender que su vida estaba de tal manera identificada con Cristo que una completa sumisión a la voluntad de Él era la reacción personal. No eran ya sus acciones producto de su voluntad propia, sino de la voluntad de Cristo. No era su mente la que dictaba los pasos que iba a dar, sino la prudencia divina la que encaminaba por un buen sendero. No eran sus palabras saturación de humana sabiduría, sino exposición de todo el consejo de Dios. Sus obras no estaban acompañadas de altivez de palabra, sino con demostración del Espíritu y poder. Así confesaba una redención total a la voluntad de Dios, para que las obras, planes y frutos espirituales se manifestaran en él. Amonestaba insistentemente a los creyentes de Colosas a que anhelaran la vida abundante llena de frutos del Espíritu, que todo cristiano debe poseer. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Enseñaba una muerte hacia las cosas terrenales, para que con libertad de las cosas originadas en el Espíritu se manifestaran en todo esplendor. Nuestro Señor habló ampliamente al respecto. Para él, la identificación de su seguidor radicaba en la clase de frutos manifestados en su conducta diaria, no tanto en el buen deseo que se tuviera para seguirle, no en la confesión audible de ser uno de sus discípulos, ni en la práctica de ciertas tradiciones denominales, tampoco en el cumplimiento de ciertos deberes secundarios originados por los hombres, aunque sean buenos,
sino en la clase de frutos que siempre deben notarse. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malo lleva malos frutos. No puede el árbol bueno llevar malos frutos, ni el árbol malo llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, según Mateo 7, 16, 20. En otro pasaje enseñó: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son aquellos frutos de los cuales habla la palabra de Dios que deben notarse en el pueblo escogido? Los que deben caracterizarse como buenos, abundantes y permanentes. El cristiano, según la norma divina, debe tener frutos y frutos buenos, abundantes en su vida, frutos que permanezcan siempre perfeccionándose y arraigándose firmemente. La carta de Pablo a los Gálatas enumera algunos de los frutos del Espíritu, en el capítulo 5 del 22 al 23. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Habla de esa caridad que es mayor que la fe y que la esperanza, lo que él mismo llama un camino más excelente, a la cual él exhortaba a seguir. Menciona el gozo que debe caracterizar a todo el pueblo de Dios en todo tiempo. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. En tercer lugar, habla de la paz que se obtiene a través de Jesucristo y que siempre adorna el espíritu del cristiano. En cuarto lugar, habla de la tolerancia. Sí, de aquella tolerancia que debe seguirse con los débiles y flacos en la fe, con los que están empezando la vida cristiana. Tolerancia para con aquellos que no comprenden el camino de Dios y que fatigan a los creyentes. Tolerancia que sustituye el radicalismo y extremismo de algunos que ponían cargas demasiado pesadas, que ninguno podía llevar, ni aun ellos mismos. Tolerancia que suprimía las actitudes drásticas y obcecadas, generadoras de grandes problemas. Continúa con la benignidad, que se asemeja mucho a la misericordia, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, la cual enfatizó el maestro diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Finalmente, habla de la templanza, que es cualidad de un carácter íntegro que no se acobarda ante ninguna circunstancia, por más hostil que sea. Espero en Dios que este mensaje nos haya servido de conocimiento y de bendición, iglesia, y que Dios nos bendiga mucho. Que pasen buenas tardes. Dios bendiga, pueblo de Dios, el Shaddai. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Nada, el decacordio, los salmos, gloria al Señor. Son libros, gloria al Señor, que nos tienen a nosotros presentes todo el tiempo. En cada una de las circunstancias nuestras usted puede tomar un salmo. Por ejemplo, cuando los rabinos iban a comenzar su litigio religioso, o sus funciones religiosas, o sus actividades eclesiásticas, ellos comenzaban con un salmo a leer. Eso es lo primero. Y los salmos tienen tantas cosas lindas que nosotros, dignas de nosotros poder admirar, que tiene circunstancias para todas las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, el grito legítimo de un adorador se encuentra plasmado en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 1, la bienaventuranza o la dicha de mantenerse intacto del pecado. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditó de día y de noche. Este hombre será como árbol junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Asimismo, el Salmo 2 dice que es una profecía del reinado milenial esplendoroso del Mesías. El Salmo 2
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se amontonarán príncipes y reyes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Para planificar, echar sus cuerdas y sus linderos, quitarle sus derechos. Pero el que está en los cielos dice que se reirá de ellos. Ese es el salmo que dice, conforme a Pablo Job, dice que es el salmo de las tres voces, el salmo de la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí está el Salmo 3, que es una oración matutina de confianza, donde Dios se levanta mucho contra mí, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Son esplendores épicos plasmados en estos salmos, señores. El Salmo 37. El camino de los malos no te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como el tamo serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, es un reto que le hace al hombre impío, al hombre que no le sirve a Dios. Aprenda a deleitarse todo hombre en todo lugar. Aprenda para que Dios pueda despertar, cumplir tus anhelos, los anhelos de tu corazón. Amén, gloria al Señor. Y tantas cosas lindas que tiene este Salmo 37, gloria a Cristo. El Salmo 80, que es la súplica de restauración de Israel, pero ahí especifica 3 tribus. Dice, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, que está entre querubines y resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. En el momento en que estaba pasando una de las tribus, la tribu de Manasés, en la Transjordania, al otro lado del Jordán, estaba pasando uno de los embates de guerra, uno de los embates donde los enemigos se lo habrían de estar comiendo vivo. Y al final esta tribu desapareció. En la diáspora, cuando regresaron del exilio, no apareció ni un integrante de esta tribu, porque los enemigos se lo comieron vivo al otro lado del Jordán, en la Transjordania. Y esto es una aplicación de misericordia, pidiendo misericordia para estas 3 tribus que estaban en aprieto, donde solo Jehová, la misericordia de Dios, habría de interceder y podía interceder en favor de estas tribus. El Salmo 91, vemos que es el Salmo morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuelen de día, ni mortandad que en medio del día destruyan. El Salmo 104, Dios cuida de su creación. Bendice alma mía a Jehová. Comienza, vemos que dice, comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová, y termina, bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Señores, y cuántas esplendideces hay en este salmo. Por ejemplo, el Salmo 109, clamor por venganza y sentencia, la sentencia de Judas. Ahí hay una profecía. Los salmos tienen profecía, los salmos tienen sentimiento épico, los salmos tienen para todas las ocasiones, todas las circunstancias personales de cada siervo de Dios que se presta a buscar algún tesoro en los salmos. Señores, los salterios, los salmos, los teirín, las alabanzas plasmadas en ese sentimiento épico de los salmos, gloria al Señor, siempre ha subliminado y ha bendecido nuestras circunstancias. Dios te bendiga. Adora a Dios con esplendidez. Descansa en Él. Descansa porque sus brazos están sobre ti. Valora ese regazo que te abraza a diario y que está contigo. Shaddai, la paz de Dios contigo. Que el guardián de mi corazón y tu corazón
esté presente en todas tus circunstancias. Amén. Shaddai, Shalom. Buenas noches, hermanos del Shaddai, que el Señor le bendiga, que el Señor esté derramando lluvia de bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros, y que la misericordia del Señor nos esté acompañando en esta noche. Gloria y honra a su nombre. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios te bendiga, iglesia. Quiero que me ayuden a cantar este coro. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dios te bendiga, iglesia, y vamos a estar adorando al Señor con una alabanza que sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Escuché una voz que mi nombre llamaba, abriéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me funde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das, que solo tú das. El viento me arrastró y todo se llevó. Me sentí tan vacía, tan falta de amor. Escuché una voz que mi nombre llamaba, abriéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me funde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Dios te bendiga. Donde nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincera, allí la apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz.
y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestida de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor, y es por su gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Buenas noches, Dios te bendiga. Un día orando le dije a mi Jesús: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida, haz tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Dios te bendiga, iglesia. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me ha permitido. En Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Padre amado, clamamos a ti, Dios de infinita misericordia, por nuestro país, por nuestra nación, para que tú pongas cobertura en este país. Que tú, Señor, dé sanidad, que tú, Señor, dé prosperidad, que nuestro pueblo, nuestra nación, quede restaurada, que el Espíritu Santo de Dios cubra a nuestro país. Te pedimos por todos los pastores, Señor, que tú le des sabiduría para que puedan dirigir la iglesia.
Mira a los médicos que están y las enfermeras y los bioanalistas. Que tú pongas cubiertas, Señor, en esa persona. Pon cubierta en cada uno de ellos para que no sean contagiados con esa enfermedad. Clamamos a ti, Señor, y proclamamos bendición. Proclamamos, Señor, sanidad. Proclamamos misericordia, Señor, con tu pueblo. Que el Espíritu Santo de Dios nos dirija y nos guarde y cubra y sane y salve nuestra tierra, restaurándola y dándole sanidad a cada uno de nosotros, quitando preocupación, depresión a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Te bendiga, Iglesia de Dios El Shaddai. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque se mantienen firmes, orando y velando en todo tiempo, como dice la palabra. En esta noche vamos a tratar una meditación en la palabra, de la palabra de Dios, o sobre la palabra de Dios, basada en 1 de Timoteo 4, versos 6 al 16. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Permite, oh Dios, que estas palabras sean sazonadas con tu Espíritu Santo y que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tener en esta noche se titula 10 cualidades de un buen ministro de Jesucristo. 10 cualidades de un buen ministro de Jesucristo. Pero antes de hablar de las cualidades, tenemos que entender que es un ministro. El diccionario, así llanamente, define ministro como una persona que ha sido delegada para una función, para que dirija una función. Pero también tiene otra acepción que dice que un ministro es una persona que representa el Estado su país ante otra nación. Si tomamos ambas consideraciones, ambas acepciones, vamos a ver que un ministro de Jesucristo es aquel que ha sido delegado para una función. Un ministro es una persona que mediante la función, el ministerio de la alabanza, mediante el ministerio de la prédica, mediante el ministerio de la exhortación o de la oración o simplemente del servicio, es aquella persona que sirve a los demás, que ministra el talento o el don que ha sido puesto de parte de Jesucristo. Pero también un ministro, una persona de adorador, salmista, una persona, un profeta, un predicador, también es un representante de Jesucristo. Por lo tanto, un ministro tiene que tener una serie de cualidades.
Un ministro que va a representar a su país tiene que tener cualidades, tiene que tener buena dicción, tiene que ser ejemplo de conducta, tiene que ser ejemplo de moral, tiene que ser ejemplo de formación. ¿Por qué? Porque está representando a su país. Y cualquier error que esa persona cometa no lo está cometiendo él, sino que lo está cometiendo su país. De la misma forma, una persona que es ministro de Jesucristo no es ministro de Jesucristo, tiene que ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está representando el reino de los cielos, está representando al campeón de la cruz, está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, un buen ministro es aquella persona que representa debidamente a su Señor, o sea, a Jesucristo. En estas condiciones, vamos a ver cuáles son las cualidades que debe tener un buen ministro. Entonces, yo he encontrado 10 cualidades en esta lectura que tuvimos en esta noche. La primera lectura que tenemos, o la que tiene un buen ministro, la primera es que enseña la sana doctrina. Si nosotros leemos el verso 6, donde Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero cuando él dice si esto enseñas, tenemos que irnos necesariamente para entender este versículo a los versículos 1 al 5, donde Pablo hace una advertencia que dice que en los potreros, dice el Espíritu, que en los potreros tiempos vendrán personas que apotastarán de la fe y que serán confusión para los demás, que prohibirán casarse. Entonces Pablo habla que si se enseña contra estas cosas, o sea, contra eso que nosotros vimos, vamos a leerlo, pero el Espíritu dice claramente que en los potreros tiempos algunos apotastarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, a esta parte que el apóstol Pablo se refiere, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si se enseña estas cosas, dice Pablo, si lo haces porque eres un buen ministro de Jesucristo. Pero más para abajo, el apóstol Pablo habla de una serie de condiciones que ese ministro debe tener. El primero es, ya vimos, como vimos hace un momento, que enseña la doctrina, la sana doctrina. No lo que yo me soñé. No lo que una persona se soñó que Dios me está diciendo. No enseñar cosas que no están fundamentadas en la palabra. Cuando hablamos de la sana doctrina, tenemos que entender que son aquellas enseñanzas que están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. No podemos hablar de una persona que enseña la sana doctrina al margen de la palabra. No hay sana doctrina al margen de la palabra. No puede haber sana doctrina más allá de la palabra de Dios. La fuente de autoridad, la única autoridad que tiene la iglesia de Jesucristo, que tenemos los cristianos, debe ser la palabra de Dios. Aquí no hay sueño que valga, aquí no hay palabra profética que alguien dijo, no. Toda profecía, toda revelación, hemos dicho muchísimas veces, debe estar regida, enmarcada dentro de la palabra. Dios no le va a dar a nadie una profecía al margen de la palabra. Entonces, una persona que se encarga de enseñar fundamentado en la palabra es indicio de que esa persona es buen ministro de Jesucristo. Otra característica u otra cualidad que tiene un buen ministro de Jesucristo es que desecha las fábulas. En el versículo 7 dice el apóstol Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
Esas fábulas, esas cosas de que un pajarito me dijo, o de que una persona viene y dijo que estaba danzando y que se le cayó el velo y que por eso, o que se le cayó una redecilla y que por eso Dios no quiere que use redecilla, use arete. Eso no es bíblico, son fábulas. Fábulas que alguien se la aprendió, o fábulas, cosas que gente dice que Dios le soñó a una persona que estaba en el infierno, que tenía arete. Eso no es bíblico, para nada. Un buen creyente desecha las fábulas y se va directamente a la palabra. Y hay muchas fábulas hoy en día que están surgiendo precisamente en esto de WhatsApp. Personas o de las redes sociales, personas que cualquiera dice que Dios me dijo y que yo no te quería decir. Eso no es bíblico. El buen ministro de Jesucristo se va directamente a la palabra de Dios. Desecha las fábulas, desecha las invenciones humanas y se somete estrictamente a la palabra de Dios. La tercera piedad, la tercera cualidad que encontramos que tiene un buen ministro de Jesucristo es que ejerce la piedad. Ejerce la piedad. Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando hablamos de la piedad, estamos hablando del amor, de la compasión. Una persona piadosa es una persona que se compadece de los demás, que ama a su prójimo. Y un buen ministro de Jesucristo tiene que reflejar también esta cualidad. No podemos decir que hay un buen ministerio al margen de esta cualidad. El buen ministro de Jesucristo se ejercita ejerciendo la piedad, ejerciendo el amor, ejerciendo la colaboración hacia las demás personas, compadeciéndose por los otros que sufren, compadeciéndose también por los que se pierden, porque a veces nos desviamos y creemos que compadecerse de los que tienen una necesidad económica. También, y algo que la iglesia tiene que tener en cuenta hoy en día, que se ha ido perdiendo, es la compasión por los que se pierden. Señores, el objetivo del sacrificio de Cristo son los perdidos. Entonces, un buen ministro tiene que saber que tiene que tener pasión por los perdidos. Tiene que amar a las almas, a los que se pierden, según hemos leído en la palabra de Dios. La otra cualidad dice, es la número 4, no permite que le tengan, al menos esta parte es muy importante de un buen ministro. En el versículo 12 dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando Pablo dice eso, lo decía en una época en que los ancianos tenían preferencia por la experiencia de años, y una persona joven carecía prácticamente de confiabilidad, de fiabilidad, no era confiable una persona muy joven. Entonces Pablo dice a Timoteo, no permita que nadie tenga en poco tu juventud. Pero si lo llevamos a otra parte, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, parafraseándolo, no permita que te menosprecien. Y muchas veces los ministros de Jesucristo sufren rechazo de los demás. Y esto no es un secreto para nadie, de que a veces son menospreciados por otros, o por jóvenes, o son menospreciados por su condición social, o son menospreciados por tal o cual razón. Pero dice el apóstol Pablo, no permita que nadie te menosprecie, que nadie tome en poco tu juventud. Lo que quiere decir, ¿por qué Pablo le dice esto? Porque tú fuiste llamado por Jesucristo. Y una cosa que tiene que tener en cuenta el creyente, el ministro de Jesucristo, es que debe estar consciente del llamado que le fue hecho por Dios mismo. Es aquí que aclaramos que el ministerio no es un tema de gusto, ni es un tema de rentabilidad, sino un asunto de pasión. Porque solamente las personas que sienten pasión por su ministerio permanecen en él. Permanecen confiados en que Jesucristo
les llamó, que fueron llamados por Dios. Entonces, en esta parte, uno tiene que tener cuidado. Un buen ministro de Jesucristo no permite que nadie lo menosprecie. Y se da la moda de que hay muchas personas, incluso creyentes, ministros de diferentes índoles, que les encanta menospreciar a otro ministerio. Tú no eres quien para menospreciar el ministerio del otro. Quien llamó fue Dios, y quien da la recompensa se llama Dios. Por lo tanto, tú que has sufrido vituperio, has sufrido maltrato de los demás, no le permitas a nadie que tenga en poco tu juventud, que tenga en poco tu ministerio. ¿Cómo tú lo haces? Simplemente no hagas caso. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, nada más. Y olvídate del resto. Van a hablar porque de Cristo hablaron. Te van a murmurar porque a Cristo murmuraron. Entonces tú tranquilo. Tú lo que tienes que hacer es encargarte de hacer lo que tienes que hacer, obedecer. Dios te mandó a predicar, predica. Dios te mandó a alabar, alaba. Dios te puso a limpiar la iglesia, limpia la iglesia. Dios te puso visitar los hospitales, visita los hospitales. Pero olvídate del qué dirán. Porque nosotros no estamos aquí para buscar aprobación de nadie. Nosotros aquí estamos para servir a Jesucristo y hacer su voluntad. Otra característica, otra cualidad de un buen ministro de Jesucristo, como estamos viendo, es que es ejemplo a los creyentes. Ahí, eso está ahí mismo en el libro de la parte de 6, en la parte 12, donde dice el apóstol Pablo, dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero dice más para abajo, sé ejemplo a los creyentes. Un buen ministro de Jesucristo sabe que no predica solamente con su palabra, que su principal mensaje está en su testimonio, está en su vida, está en su forma de llevar la palabra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que saber, como dice el apóstol Pablo, como dice el libro de Hebreos, Hebreo 11, que nosotros tenemos una grande nube de testigos. Tenemos una grande nube de testigos. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta tan grande nube de testigos, nosotros sabemos que predicamos también con el testimonio. Pero hay que tener en cuenta, porque a veces nosotros queremos vivir para que nos vean y tenemos miedo al que dirán. Nosotros no estamos por el que dirán. Nosotros tenemos que vivir porque Dios quiere que vivamos en santidad. Nuestra forma de vida no la aprueba el hombre, sino que la aprueba Dios. Tenemos que ser testimonio, predicar con nuestro testimonio. Pero nosotros no estamos para agradar a nadie, sino solamente a Dios. Otra característica del buen ministro de Jesucristo es que se sumerge en la palabra de Dios. Señores, el creyente tiene que leer la palabra. Todo creyente tiene que leer la palabra. Pero el que realiza un ministerio, cualquiera que sea, tiene que estar fundamentado con más veras en la palabra. ¿Por qué? Porque él está representando al Señor. Él está representando el reino de los cielos. Y tiene que estar consciente de qué está representando. Entonces, el creyente, el buen ministro de Jesucristo, vive metido en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios en todo tiempo. Porque por la palabra es que Dios habla. Y si alguien te da una palabra de profecía, tiene que estar regido por la palabra. Y si tú vas a recibir una palabra de profecía, tú tienes que estar preñado de la palabra de Dios. Tú tienes que estar saturado de la palabra de Dios para saber qué tú vas a decir. Nadie da lo que no tiene. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no estás lleno de Dios, sino que tú estás lleno de redes sociales y de disparates que dicen por las redes sociales, pues cuando tú vayas a abrir la boca, eso mismo tú vas a hablar. Pero si tú estás lleno de Dios, si tú estás lleno de la palabra de Dios, saturado de la palabra de Dios, lo que va a salir de tu boca es la palabra de Dios. Entonces, el creyente tiene que vivir la palabra de Dios. El ministro de Jesucristo tiene que vivir, estar lleno de la palabra de Dios. Tiene que sumergirse profundamente en la palabra. No conocer, pero no conocer para que la gente diga que tú sí sabes, sino porque para nosotros debe ser una necesidad saber de Dios. Y dice la palabra que la palabra de Dios se renueva cada mañana. La palabra de Dios, hermanos, se renueva día tras día.
Entonces tú tienes que llenarte de eso, de esa palabra que es viva y eficaz. Otra cualidad del ministro de Jesucristo es que mantiene vivo su llamado. En el verso 14 dice el apóstol Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El buen ministro de Jesucristo está atento a su ministerio. Se mantiene orando. Procura en todo tiempo ser un buen soldado, ser un buen ministro aprobado por Dios, no aprobado por los hombres. Porque a veces nosotros queremos que los hombres nos aplaudan, que los hombres nos brinquen, que los hombres nos salten. Nosotros no estamos para eso, iglesia. El buen ministro está preocupado en saber si a Dios le agrada lo que él está haciendo. ¿Y cómo tú te das cuenta si tú haces bien o estás haciendo algo bien o lo estás haciendo mal? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Entonces hay que sumergirse constantemente en la palabra de Dios. Para tú saber, para que Dios te hable y saber cómo va tu ministerio. A veces queremos que medimos el ministerio con el ministerio del otro, de fulano de tal que es un cantante, un adorador, con fulano de tal que es un predicador. Eso no son, lamentablemente, no son estandartes para nosotros, no son referencia para nosotros. Para nosotros, el varón perfecto que es Jesucristo es nuestro parámetro. Por eso nosotros tenemos que procurar día tras día querer ser como Jesucristo, ser como Cristo. Entonces un ministro de Dios que está consigo, que está cuidando su ministerio, que lo cuida, se mantiene atento en todo tiempo mediante la palabra, evaluándose a sí mismo, no evaluando a los demás. Otra cualidad del ministro de Jesucristo es que es persistente en la doctrina, en la enseñanza. Dice el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece, o sea, cuando te dice que te ocupe de esas cosas, está hablando de mantener una doctrina pura, de mantener un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Está ocupado en sí mismo, está ocupado en lo que él tiene que vivir para agradar a Dios como buen ministro. Es a eso que el apóstol Pablo se refiere cuando habla de persistente. La doctrina que nosotros tenemos, iglesia, es una doctrina sana, es una doctrina saludable, pero no es una doctrina saludable porque es una marca de fábrica. Es una doctrina saludable porque está fundamentada en la palabra de Dios y por lo tanto nos ocupamos en esas cosas que enseña la palabra de Dios, de andar conforme a lo que la palabra de Dios manda. Otra característica es que tiene que ver con el aprovechamiento manifiesto a todos. O sea, cuando nosotros vivimos, es otra cualidad, cuando nosotros vivimos saturados de la palabra, pendiente a la palabra, inmediatamente, de manera natural, no porque lo busquemos, sino porque está en nosotros y eso explota, eso sale a la luz. Es como una mata de mango. La mata de mango, si es de mango, cuando para lo que va a dar es mango, no va a dar aguacate ni va a dar coco. Porque va a poner de manifiesto lo que hay en ella, su naturaleza. Por eso dice el Señor que el buen árbol tiene que dar fruto malo, que vamos a conocer las cosas por lo que son. Y cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros nos saturamos de la palabra y vivimos un estilo de vida conforme a la palabra y tratamos de que el ministerio que nos ha sido dado por Dios de llevar a cabo, agradándole a Dios, entonces eso naturalmente va a salir a luz. Porque eso está en nosotros. Y la verdadera naturaleza del hombre se esconde. Pero sale tarde o temprano. Pero si tú no tienes algo, por más que tú trates de salir, de que salga la luz, no se va a poner de manifiesto porque no está en ti. Y por último, una cualidad que todo buen ministro debe tener es que tiene cuidado de sí mismo. A veces nosotros creemos que que el enemigo está por fuera.
Hermano, el enemigo del hombre es el propio hombre. El enemigo del hombre es el propio hombre. Y eso tenemos que tener cuidado. A veces nuestro enemigo somos nosotros mismos. El apóstol Santiago habla de la concupiscencia del hombre, que somos arrastrados por nuestra propia concupiscencia. Por esa razón tenemos que mantenernos en el ejercicio espiritual, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno. Nosotros tenemos que mantenernos constantemente buscando de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento de descuido podemos flaquear. Tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, porque es peligroso descuidarnos. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Por esa razón tenemos que morir para que sea Cristo quien nazca en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso tenemos que morir. Por esa razón, con nuestra vida tiene que ir a la cruz del Calvario para que sea crucificada por Jesucristo. Para que al morir nosotros sea Cristo quien nazca en nosotros. Y así el verdadero ministro, el buen ministro de Jesucristo, un ministro sin doblez, un ministro no falsificado, un ministro sin hipocresía, un ministro de Dios conforme al corazón de Dios, salga a flote. Así recuerda, iglesia, te recordamos cuáles son las cualidades de un buen ministro de Jesucristo. La primera cualidad, repito, es que enseña la sana doctrina. Segundo, desecha las fábulas. Tercero, ejerce la piedad. Cuarto, no permite que le tengan al menos. Quinto, es ejemplo a los demás creyentes. 6, se sumerge en la palabra de Dios. Vive constantemente alimentándose de la palabra de Dios. 7, la séptima característica es que se mantiene ocupado en el ejercicio espiritual, que ya lo habíamos dicho de otra forma, pero se mantiene ocupado en el ejercicio espiritual. La octava condición es que mantiene vivo su llamado. La novena característica, persiste en la doctrina. Y la décima característica o cualidad es que tiene cuidado de sí mismo. Recuerda estas cualidades, iglesia, que son propias de un ministro. Pero quiero aclarar que hay quienes dicen, yo no soy ministro. Todo el que está en Jesucristo tiene que trabajar. Y es representante de Jesucristo ante los demás creyentes y ante los que no creen. Por esa razón tiene que mantenerse activo en la palabra de Dios. Activo en su comunión con Dios. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Dios le bendiga, Iglesia Comunidad Cristiana del Shaddai. Cristo le ama mucho. Nosotros también le amamos mucho. Y queremos entonar esta alabanza para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Te adoramos, Dios. Santo eres, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Aleluya. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno. Aleluya. Eternamente. Aleluya. Digno. Y solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Porque tú nos has mantenido con bien, Señor. Te agradecemos. Tú eres el único digno de nuestra alabanza, Dios. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. No tengo nada para ofrecer, Aleluya. nada que te pueda sorprender, solo un corazón Gloria a Dios. quebrantado una y otra vez. Aleluya. Aleluya. Santo. Y no hay nada que me enamore más, Aleluya. nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Aleluya. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, Solo tú eres digno, impresionante y digno. solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti Aleluya. yo me inclino. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria y honra sea para ti, Señor. Aleluya, te adoramos, Dios. Gracias por ser Gloria a Dios. el único digno, el único Dios verdadero, Aleluya. el que aboga por nosotros, el que nos cuida y nos protege. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno, Dios. Aleluya. Gloria Te a amamos, Dios. Jesús.
Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, quien vive y a su nombre, le damos las gracias al Señor porque Él siempre es misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día tú nos das una oportunidad nueva, Señor Jesús. Oh santo eres. Recordamos que en primera carta de Juan, versículo 1, capítulo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para que nos perdones nuestro pecado y nos limpie de toda maldad. Aleluya. Oh santo, en este momento te vamos a pedir que confiese todos tus pecados. Humíllate ante el Señor para que el Señor limpie toda tu maldad. Gloria a Dios. Así vamos a estar pidiendo. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú eres misericordioso con tus hijos. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, ver la gloria. Oh Señor, tú has permitido que tus hijos vean una nueva luz, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has dado la fortaleza a cada uno de tus hijos, Señor Jesús. En este momento, Señor, te seguimos presentando a cada familia, Señor, para que tú sigas guardando y protegiendo, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, grandemente, Señor. Esos son favores, Señor, que siempre te pedimos, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Y nosotros estamos bendecidos, prosperados y victoriosos. Y brisa desde Ciudad de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde y que te cubra siempremente. Y que la paz de Dios siga sobre cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga.